Hola hermanos, Dios les bendiga, qué alegría volver a encontrarnos en esta tarde. Bueno, una bendición, como siempre una bendición poder compartir este hermoso tiempo de enseñanza en el cual el Espíritu Santo nos quiere revelar cosas nuevas y ocultas que hay en la palabra. Sinceramente, estamos muy felices por poder compartir con ustedes esta lección. Esta lección es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso. Ustedes van a poder ver qué lindo la enseñanza que vamos a tener en esta tarde. Una enseñanza de bendición en donde yo sé que el Espíritu Santo se va a mover tranquilamente. Así que bueno, le damos la bienvenida. Gloria a Dios. Sí, le damos gloria a Dios en esta noche por volvernos a encontrar. También queremos que nos manden algunos mensajitos. Nos han mandado ya algunos mensajitos, pero queremos también tener una comunicación con ustedes, ¿no? Porque no es solamente el hecho que nosotros acá, está bien que estamos enseñando y hablando, pero es lindo saber cómo están ustedes, cómo están llevando este curso, si están contentos de hacerlo, si les está siendo de bendición. Queremos saber eso. Así que le damos gloria a Dios por un día más. Gracias a Dios por ustedes, por los pastores que nos permiten llegar por medio de este medio a la iglesia de ustedes y compartir con esa congregación hermosa esta enseñanza que es de mucha bendición. Así que bueno, vamos a entregar este día esta lección 3. Espero que hayan hecho los deberes, que se hayan podido hacer ese tiempito, como decimos nosotros, de tomarse un cafecito, un mate, compartir un jugo, agua. El hecho es compartir y poder hacer esa tarea que va a ser para ustedes. Y va a ser de mucha enseñanza y de mucha bendición. Así que entregamos esta noche en las manos del Señor para que Él nos esté guiando, sobre todo para que Él nos guíe a nosotros. Nosotros somos, como siempre decimos, instrumentos de Él para que Él nos use como Él quiera. Que no sean nuestras palabras, sino que sean las palabras que Él nos da en nuestra boca para que a ustedes les sea de bendición. Así que oramos y entregamos esta noche en sus manos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por esta noche, una noche más de compartir con mis hermanos de Córdoba, Señor, tu palabra, Jesucristo. Te damos gracias. Yo te pido en el nombre de Jesús que si alguno está con situaciones, con problemas, con circunstancias, Señor, que tu Espíritu Santo sea despojando sus corazones de todo aquello, Señor, que están atravesando a mis hermanos. Despójanos, Padre, en el nombre de Jesús, como tus hijos, de tristeza, Señor, de circunstancia, de todo problema, Señor, que agobia nuestros corazones. Despójanos de todas esas cosas, Señor, del pasado, Señor, toda tristeza, todo llanto, toda preocupación. Lo dejamos en tus manos, Señor. Te damos gracias por la iglesia de Córdoba, gracias por los pastores, por Esteban y su esposa, por su familia. Señor, bendíceles, ayúdales en el nombre de Jesús, dales todo lo que ellos necesitan, prospéralos en todos sus caminos. Te damos gracias por la congregación. Yo sé que vas a levantar grandes siervos en ese lugar, Señor, con temor santo. Gracias, Padre, por cada vida, por cada familia, por cada matrimonio, Señor. Y te pedimos en esta tarde, en esta noche, Señor, que tu palabra llegue directo a los corazones, Padre. Que quitemos de nuestra cabeza toda preocupación, Señor, o toda situación, para que podamos estar atentos en este momento y dedicar este tiempo para nuestro matrimonio, Señor. Te damos gracias, Padre, por nuestras vidas también, por nuestras familias, por nuestros hijos, Padre, y te pido que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, Padre, que sea tu Espíritu Santo aquel, Señor, que nos guíe a las buenas obras, como dice tu palabra. Te damos gracias en esta noche una vez más, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y amén. Gloria a Dios. Antes de entrar directamente a la lección, vamos a ir respondiendo algunas preguntitas de algunos hermanos que están mirando los videos, gloria a Dios, y se presentaron con algunos inconvenientes. Esto es de la iglesia local. Una de las preguntas era: pastor, nosotros cuando nos casamos no habíamos entrado, no conocíamos a Cristo, lo conocimos mucho después, y los primeros meses de matrimonio fueron bárbaros, pero después empezaron los inconvenientes. ¿Puede ser
Y acá viene la pregunta. ¿Puede ser, pastor, que ahora que conocemos a Cristo y conocemos la palabra y cómo el matrimonio se tiene que entablar ya estando en la fe, que nosotros hayamos hecho cosas equivocadas en un primer momento? Bueno, gloria a Dios. Si nosotros comparamos nuestro matrimonio y nuestra vida, tenemos que compararlo con algo. Entonces, ese algo, hermanos, lo mejor que podemos hacer es compararlo con la palabra de Dios. Entonces, bueno, después, indagando un poquito más, los hermanos nos comentaban que ellos habían mantenido relaciones íntimas antes de casarse. No solamente entre ellos antes de casarse, sino con sus anteriores parejas. Entonces, bueno, ¿qué consejo se le dio? Lo primero que tienen que hacer, mis queridos hermanos, es agarra a tu esposo, agarra a tu esposa, arrodíllense y oren pidiéndole perdón al Señor por haber cometido ese acto que ahora saben que no lo tenían que hacer. El Señor no los va a juzgar por lo que hicieron antes, porque si no conocían la palabra, ya está. Pero lo bueno es, por un acto de amor, nos arrodillamos, oramos juntos y cortamos con todas esas cadenas espirituales, con esa telaraña que hablábamos en la clase 1, que se va formando de las distintas relaciones que van teniendo los hermanos antes de llegar al matrimonio. Eso hay que cortarlo de raíz. Hay que cortarlo de raíz. Y ahora bien, nos preparamos con el Evangelio y seguimos adelante. Otra pregunta que los hermanos nos habían hecho es: pastor, yo tengo muchas dificultades en el momento de la intimidad para confiar en mi esposo. Bueno, ¿qué nos dice la palabra? La palabra en 1 Corintios capítulo 7, ahí nos define muy bien cómo tienen que ser las cosas dentro del matrimonio. El hombre no puede negarse a su esposa, la esposa no puede negarse al hombre, solamente puede haber un tiempo de común acuerdo en donde los dos se van a dedicar a la oración para luego sí volver a juntarse, dice la palabra. ¿Para qué? Para que el enemigo, para que Satanás no siembre semilla de discordia. Hablamos de semilla de discordia, que se interponga un tercero en el medio del matrimonio. Así que bueno, gloria a Dios. Lección 3. El propósito de Dios para el matrimonio. Y acá ya nos adentramos, gloria a Dios, definitivamente en el tema. Dice, la idea del varón y hembra fue una idea de Dios. Siempre fue así. Entonces, en ese acto creativo y asombroso que el Creador va teniendo, acá concebimos esa idea maravillosa, la idea maravillosa de la masculinidad y de la femineidad. Entonces, gloria a Dios, porque el Señor lo hizo así. ¿Y por qué lo hace así? Porque tanto el hombre como la mujer son complementarios. Ya habíamos visto que son un equipo, y como buen equipo, ellos se complementan. ¿Y para qué lo hace varón y mujer con características distintas? Bueno, una de las características que hay es para que traigan gozo en esa nueva vida, en esa nueva relación. Entonces, uno a veces se pone a pensar, ¿no? Qué aburrido sería que fuéramos todos hombres, que fuéramos todas mujeres, o que fuéramos asexuados, como hasta ahora. Entonces, bueno, es medio complicada la situación. Es medio complicado. ¿Y saben qué? El enemigo, a través de un montón de artimañas, está trabajando en los jóvenes con respecto a ese tema. Así que, ojo, iglesia, hay que estar atentos. Hay que instruir bien a nuestros jóvenes, hay que instruir muy bien a los matrimonios. Vamos a hablar de parejas. A las parejas que van llegando a la iglesia, gloria a Dios. Algunas son parejas que están casadas, otras que no. Pero bueno, la iglesia los recibe a todos.
y a través de la palabra, a través de la formación de lo que dice la Biblia, nosotros empezamos a encaminar a las personas, a los hermanos en la fe, en la palabra de Dios. Hoy habíamos comenzado, ¿no? Qué lindo que es el propósito. La palabra nos va a hablar hoy de 4 propósitos que son múltiples, porque dentro de cada propósito hay un montón de facetas para poder analizar, pero estos 4 propósitos, gloria al nombre de Jesús, son fundamentales. ¿Cuál es el propósito en el matrimonio? Número 1, el compañerismo. Debemos ser compañeros. Yo siempre les recomiendo, hermanos, tengan un cuadernito a mano, una lapicera y vayan anotando las cosas importantes. Aquellos que ya tienen el manual, gloria al nombre de Jesús, lo van siguiendo al manual y nosotros le vamos agregando cosas. El manual es una base solamente, pero después nosotros le vamos agregando experiencias, vivencias de lo que va sucediendo, ejemplos que el Espíritu Santo nos va poniendo en ese momento y ustedes van a ver qué lindo que es. Segundo propósito del matrimonio, placer sexual. Tercer propósito del matrimonio es la procreación. Y el cuarto propósito es prevenir, gloria al nombre de Jesús, la fornicación. Seguimos, elegimos que los cuatro puntos, vamos a arrancar con el primero, que es el compañerismo. Dice, en Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dijimos Génesis 2:18 si quieren anotar. Dice otro versículo, Eclesiastés 4:9-12. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dice Eclesiastés, como dijimos, 4:9-12. Los 3 dobleces que componen el cordón del matrimonio son hombre, mujer y Cristo. Eso es algo muy importante que siempre lo tenemos que tener guardado en nuestro corazón y en nuestra mente. Importantísimo, dijimos, hombre, mujer y Cristo. Nuestro matrimonio ligado con Cristo resistirá todas las pruebas. Amén. Pero vamos a aclarar, siempre que Cristo esté con nosotros. Esto que dice acá, resistirá todas las pruebas, es así. Tengámoslo en cuenta. ¿No es cierto? Otro dice, el matrimonio fue diseñado por Dios para solucionar el primer problema de la raza humana, que es la soledad. ¿Y por qué fue la soledad, no? Gloria a Dios. ¿Por qué es el primer problema que encontramos acá, que nuestro Señor, papá, como yo siempre digo, hace para solucionar el tema de la soledad? Imaginémonos un poco, estamos en el jardín del Edén, Adán ya le había puesto nombre a toda la creación, y yo me lo imagino a Adán caminando por todo el jardín, viendo que cada especie tenía su compañero, ¿no? Ya estaba el macho, estaba la hembra. Con el correr del tiempo se empezaron a reproducir. Entonces fíjense, Adán caminando solo. Y Dios lo veía. Dios veía que Adán estaba solo, que Adán no tenía todavía la ayuda. A pesar de que el Señor caminaba junto a Adán y charlaban, y yo me imagino, ¿no?, esas grandes charlas sobre la creación, sobre un montón de cosas que Adán le iba preguntando, porque no nos olvidemos que Adán era como un niño por la inocencia que tenía. Recordemos que todavía no había entrado el pecado en el corazón del hombre. Sus ojos no habían sido abiertos, no sabían lo que era bueno y lo que era malo. Entonces ahí, ¿qué hace papá? Bueno, la palabra nos dice que lo hizo entrar en un gran sueño y de una costilla crea a la varona, crea a Eva.
y ahí es donde empieza a estar mejor. Él se lo ve más animado, se lo ve más lindo. Entonces fíjense que justamente el apunte nos comentaba, ¿no?, que Adán no estaba plenamente satisfecho en el jardín. Entonces, pese a que vivía en el jardín, caminaba, pero no tenía una compañera. Entonces, bueno, ahí el apunte nos dice justamente que el Señor lo hace entrar en un sueño a Adán y aparece un milagro maravilloso. Dios obra un milagro creativo, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué papá le saca una costilla a Adán? ¿Por qué no utiliza el hueso de la costilla? Podía haber utilizado el hueso de un pie, un brazo, un hueso de la cabeza, pero no. Entonces la explicación que hay es, no saca un hueso del pie de Adán para crear a la mujer, porque si no eso sería una sensación de que la mujer está por debajo de Adán y el hombre la puede pisar. Tampoco saca un hueso de la cabeza para que la mujer no esté sobre Adán. Y acá no estamos hablando de machismo, para nada. Pero saca un hueso de la costilla, porque esa costilla que papá tomó está al lado del corazón. Y es ahí donde tiene que estar tu esposa, mi querido hermano. Tu esposa tiene que estar en tu corazón, al lado de tu corazón, ahí, pegadito. Si tu esposa está al lado del corazón, el enemigo nunca va a poder venir a tentarte. Nunca va a poder venir a hacer ninguna cosa rara. Y si te viene a hablar, y vos tenés la capacidad, porque ya tenés la capacidad cuando recibís a Cristo en tu corazón, de poder echarlo, porque ya tenés esa autoridad. En Cristo te fueron devueltos todos los derechos que papá te dio en el jardín del Edén. Recuerden que Jehová Dios le dio al hombre autoridad para gobernar. Le dio autoridad. Esa autoridad el hombre la pierde cuando peca, cuando comete un acto de desobediencia. Pero ahora que estás en Cristo y estás en obediencia, ese derecho real lo tenés. Tenés ese derecho, tenés esa autoridad para echarlo fuera de tu vida, fuera de tu matrimonio, fuera de tu trabajo, fuera de tu mente, fuera de tu corazón, fuera de tus hijos, fuera de tu esposa. Tenés esa autoridad. Y eso es algo hermoso, hermanos, que tienen que poner en obra. Gloria a Dios. Nosotros estamos en Cristo, asistimos a una iglesia, nos congregamos, pero a veces muchos tienen amigos de los cuales no son cristianos y por lo tanto van a aconsejar siempre como aconsejaría a aquellos que no tienen a Cristo. Y sabemos que la palabra es contra palabra, ¿no? Una cosa dice Dios y otra cosa dicen los hombres, el cuales no le conocen. Entonces tenemos que estar en oración. ¿Para qué? Para saber escuchar la voz de Dios. Porque cuando tenemos un problema, cuando no estamos bien plantados en la palabra sobre la roca, escuchamos la voz de aquel mundano que me aconseja algo y yo hago eso que me están aconsejando. Entonces, hay una cosa que yo siempre digo y se los voy a compartir porque para mí es de mucha bendición. Nos importa estar bien con el Señor, loco para el Señor, ¿no es cierto? No nos importa estar bien con los hombres. Nosotros tenemos que ser temerosos del Señor, ¿no es cierto? Aunque los hombres nos digan que estamos locos, no nos importa. Basta que estemos cuerdos para el Señor, locos por sus cosas, quise decir antes. Tenemos que seguir adelante, escuchamos, pero seguimos escuchando la voz de Dios. Aunque nos digan consejos que van en contra de la palabra, nosotros no los tenemos que escuchar. Respetamos lo que la gente dice porque no podemos hacer callar a todo el mundo, ¿no es cierto? O sea, amigos, familiar, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos a quién tenemos que escuchar y sobre todas las cosas, principal, a quién tenemos que obedecer. Así que eso siempre ténganlo en cuenta. Y hay otra cosa importante que siempre le comparto a los hermanos en la iglesia, es que cuando yo no sé qué hacer y en ese momento estoy basado en la oración, pero de repente quiero preguntarle al líder, no está el pastor, a veces no tengo a quién recurrir, porque a veces pasa que nos preguntan cosas. Bueno, le preguntamos a Jesús, Señor, ¿vos qué harías en mi lugar? Eso que el Señor nos dice es lo cual lo tenemos que hacer nosotros. Y saben que el Señor siempre hace cosas buenas. Entonces,
estemos atentos, porque es un mundo donde los consejos van y vienen, son consejos tremendos los que dan, y lo primero que van a decir es sepárate. Lo primero, total, dice el mundo, ¿no? El mundo dice así, total, hay tantas mujeres, por ahí tantos hombres, ¿qué vas a perder el tiempo? Qué lamentable que es eso. Pero es muy lamentable. Pero bueno, seguimos con el estudios. Vamos con el otro punto. Y escuchen bien, estén atentos, porque cada punto es muy importante. Compañerismo implica amistad, lo cual requiere tiempo. Tiempo. El uno con el otro. Eso a ustedes les pasa, pero parece como que los tiempos se acortan y siempre nos falta tiempo. Y todos decimos, la verdad que nuestro día tendría que ser de 48 horas porque 24 no me alcanzan. Bueno, pero, consejo, esto es un consejo que yo les voy a dar, que el esposo no sea el último orejón del tarro, como decía un dicho, ¿no es cierto? Entonces, tenemos varias obligaciones, quizás, bueno, ahora no están muchos trabajando, pero bueno, tenemos el trabajo, tenemos el ministerio, tenemos los hijos, tenemos los nietos, tenemos los cursos, tenemos la gente de la iglesia, los llamados, el grupo de WhatsApp, la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese tiempo no tiene que ser el último, es el tiempo. Y es el más importante. Y es el más importante, porque depende de nuestro matrimonio, cómo se va desarrollando, porque muchos no conocían de todo esto, de nuestro tiempo, de nuestra oración, de nuestra dedicación, depende nuestras familias. Es como, fíjense como Dios es todo, yo digo que es todo uno. ¿En qué sentido lo digo? Porque yo siempre digo, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? Si yo pongo a Dios en primer lugar, dice su palabra, que lo demás viene añadido. Y esto es igual. Él me manda a cuidar mi matrimonio. Él me manda a hacer un montón de cosas las cuales estamos aprendiendo. Por ende, si yo obedezco lo que está diciendo la palabra, mi matrimonio se va a desarrollar lo más bien. O sea, problemas vamos a tener todos. Siempre decimos en los cursos, y esto es verdad, no somos los singles que venimos con los chicos, que no pasa nada. Eso no existe. O sea, problemas siempre va a haber, situaciones, de por hecho todos las tienen, pero es otra cosa. Entonces dijimos que, vamos a volver a repetir, compañerismo implica amistad, lo cual requiere tiempo, el uno con el otro. Bien. No está hablando acá de que yo tengo que tener tiempo, horas, con la televisión, con el celular, con mis amigos, no está diciendo eso. El uno con el otro. Y seguimos. Casi siempre se está demasiado ocupado, de tal manera que no pasamos tiempo con nuestra pareja. Es necesario planear los momentos que vamos a dedicar el compañerismo. De otra manera, no sucederá. Nunca sucede. Por eso, porque imagínense, cuando son dos quizás no pasa tanto, porque, o sea, son dos, o quizás pasa. Pero cuando somos una familia numerosa, que tenemos hijos, que tenemos obligaciones, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ejemplo, bueno, mira, a la noche, ¿qué te parece si miramos una película y tomamos unos mates? Dale, por ejemplo. O, nada, dejamos la televisión de lado, tomamos unos mates y conversamos. ¿Qué te parece si, no sé, aprovechamos este tiempo de ir a hacer los mandados, tomamos un café, un ejemplo, también estoy dando un ejemplo, y tomamos ese tiempo para poder estar con mi esposo y con mi esposa? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Planearlo. No tenemos para ir a tomar un café, como dijo el pastor en su momento. Bueno, mira, ¿qué te parece si el domingo antes del culto o el sábado, no tocando las cosas del Señor, tomamos unos mates en la plaza y después vamos a la iglesia? No digamos, no, ¿sabe lo que pasa, pastor? Que no fui a la iglesia porque me fui con mi marido a tomar mate. No, eso no estoy diciendo yo. Tenemos otro tiempo para eso. Las cosas del Señor no hay que dejarlas. Seguimos. Otro punto importante es el placer sexual. Por tanto, antes de que veamos los versículos, nosotros vamos a ver ahora, ya empezamos a adentrarnos en el segundo tema. Este es un tema álgido, es un tema que a muchos les da escozor poder tratarlo. Así que bueno, fíjense en qué nos dice la palabra de Dios con relación a este tema. Yo hago la primera parte, pastora, usted me lo termina. Gloria a Dios. Este es el complemento, Gloria a Jesús. Fíjense en lo que nos dice la palabra. Siempre el versículo de cabecera, Génesis 2, 24 y 25. Fundamentalmente
vamos a ver el verso 25, pero hacemos la intro por el 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Recuérdense ese versículo porque es fundamental para nuestro matrimonio. El verso 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y justamente la lección anterior hablamos de que era eso de estar desnudos. Es poder confiar, es poder charlar, es poder tener una conversación activa, es poder tener una conversación con una escucha activa. Una cosa, y acá claro, porque esto tiene que ser fundamental, mis hermanos, para ustedes. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Yo ahora que estoy hablando con ustedes, que estamos compartiendo la lección, estoy oyendo que en la calle está ladrando un perro, que está pasando un auto, que está pasando un helicóptero en este momento. Justo ahora tendría que pasar un helicóptero. Estoy oyendo, pero muy distinto es el escuchar, porque cuando yo escucho, no solamente oigo a la otra persona que me está hablando, sino que le estoy prestando atención. Y ese es el secreto. Cuando tu esposo o tu esposa te hable, hay que prestarle atención, hay que estar atentos. Por eso siempre hablamos de una escucha activa. Hay que prestarle atención. Cuando tu esposo abre su corazón y te va a contar algo, es lo más importante. ¿Por qué? Porque los esposos no hablan mucho. El hombre no tiene la capacidad de expresión muy práctica. La mujer sí. Por eso hay que saberla escuchar. Y les doy un ejemplo. Les doy un ejemplo de lo que estamos hablando. Hace mucho tiempo, cuando nosotros estábamos haciendo el mismo curso que les estamos dictando, nos daban un ejemplo de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Había un hombre con su esposa que habían... Ahí está llegando un hermano. Está llegando un hermano a escuchar. Así que bueno, gloria a Dios. Ahí vamos. Oh, se nos está moviendo todo. Estamos en vivo, hermanos. Esto es así. Cuando estamos en vivo, esperen que vamos a acomodar la cámara porque pasó uno de los animalitos y se nos vino todo. Así que bueno, les pedimos disculpas, pero estamos en vivo. Esto es así. Cuando estamos en vivo nos movemos así. Gloria a Dios. Entonces les decía que había un matrimonio que había una fiesta. Llegaron a la fiesta, las mujeres se fueron por un sector, los hombres se fueron por el otro, estuvieron charlando toda la noche, termina la fiesta, gloria a Dios, y el matrimonio, vamos a ponerle un nombre, Susana y Carlos, se van para la casa. Entonces cuando llegan al hogar, se sientan, se ponen a hablar, se ponen a charlar, y ¿qué es lo que estaba pasando? Le dice, bueno, a ver, Carlos, decime, ¿de qué hablaste con los hombres? Hablamos de fútbol, hablamos de trabajo, hablamos un poco de las noticias de actualidad. Así que bueno, nada más. ¿Y nada más hablaste, Carlos? No, nada más. Decime, ¿y cómo se llamaba el señor calvo que estaba al lado tuyo? No tengo ni idea. ¿Y el otro señor que estaba con la camisa amarilla? Tampoco, no tengo ni idea. Decime, Carlos, ¿vos te presentaste? No hace falta. Nos conocimos ahí. Entonces le dice, ¿y vos, Susana? No, sí, yo sí hablé, me conté todo. Sí. La mujer del hombre calvo, el hombre se llama Roberto y la mujer se llama María Anastasia. Y tienen 2 hijos y ella trabaja, él es odontólogo. Y el señor de la camisa amarilla se llama Jorge. Y la mujer se llama María Elena. Y vos María Elena es contadora como vos. Y bueno, ahí está, hermanos. Ese es el tipo de comunicación que hay. El hombre o al hombre solamente le interesa, y doy este ejemplo. Tenemos una revista. El hombre ve las noticias que están en la portada, en la página de adelante. Y si le interesa alguna noticia, la va a buscar y la lee. A nosotros nos alcanza con los títulos. No, la mujer necesita la información detallada. Entonces agarra y se lee toda la revista completa.
¿Por qué? Porque es el tipo de comunicación que necesita ella. Ella necesita una comunicación efectiva, conocer, saber. Y eso es lo que necesita de vos, mi querido hermano. Ella necesita toda la información de lo que te está pasando. Por eso cuando llegas a tu casa, te pregunta qué hiciste, cómo te fue, qué comiste, si saliste a caminar, si paseaste, si hablaste por teléfono, hablaste con tu mamá, todo. Ella necesita todo. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Gloria a Dios. Y vamos a dar un ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? Que quién de nosotras, las mujeres, no hemos visto alguna revista de productos. Todas. Entonces, hay que tomarse un tiempo para ver esa revista. No es que yo la voy a mirar así nomás. A mí cuando me dan una revista, yo le digo, mira, no me digas que te la tenga que volver mañana, porque yo no puedo. Le digo, tal día, tal fecha, venir a buscar o te la llevo tal día. Yo me tengo que tomar mi tiempo, me siento, la miro y elijo. Bueno, ahora es también virtual. Me mandan las hermanas, algunas me mandan. Entonces, ¿yo qué hago? Me digo, bueno, a la noche, después que hice todas las cosas, me siento, me tomo un mate y la miro virtual, ¿no? La revista. Toda. Y después digo, bueno, si puedo compro, si no puedo no compro. Un ejemplo, ¿no? Pero yo quiero mirar todo. Y eso es lo que acabamos de decir. Y no me van a decir que no es así porque es así. Es así. Así que, gloria a Dios. Vamos al otro punto. Dice. El versículo bíblico, siempre estamos hablando de placer sexual, ¿eh? Deuteronomio 24, verso 5. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Fíjense en qué sabia que es la palabra. Proverbios, capítulo 5, verso 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Fíjense en qué sabia que es la palabra. Y este es un versículo que a mí siempre me gustó. Primera de Corintios, capítulo 7, verso 3 al 5. Fíjense en lo que nos dice la palabra, y es una introducción que yo di hace un ratito. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros, en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y termino con este versículo, Hebreos 13, verso 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Y acá les doy un ejemplo de que hay matrimonios que se niegan, y empiezan así. Gordo, no, hoy no puedo porque hoy me puse la crema con aceite de tortuga, así que tenés que esperar porque estoy en un tratamiento de 1 semana. O si no, ay, gordo, tenemos que pintar el techo, o hoy no puedo porque comí demasiado pesado y no me siento bien. Y no, hoy hay luna llena. Vos sabés que cuando hay luna llena... No, hermano, no es así. No es así, no se tienen que negar. Si no hagan como en algún momento había unos hermanos que la hermana siempre protestaba, que no quería, que siempre tenía algún inconveniente, y el esposo le dice, pero escúchame, ¿qué es lo que pasa? No, porque me siento mal. Y como la mujer era abogada y el esposo también, le decía, mira, el Código Civil en el artículo 201 y 202 dice, y le largaba el Código Civil. Y si no, le decía, mira, espera, ahora vengo. Entonces le traía, ¿se acuerdan de la antigua libreta verde de DNI?
Bueno, no sé si algunos la llegaron a conocer, estimo que sí. Son más jóvenes, pastora. Bueno, pero en la libreta esa, en el registro civil, hay dentro de la libreta, cuando nosotros, les doy el ejemplo nuestro, cuando nosotros nos casamos, la jueza del registro civil, hay una hoja que decía, bueno, fulano de tal, casado con nombre, apellido, DNI, y eso era una constancia. Entonces cada vez que la mujer le decía no al esposo por algún problema, el esposo iba y le mostraba el documento. Mirá, escúchame, acá dice que vos estás casada y la palabra de Dios dice que no te podés negar. Y le empezaba a recitar los versículos bíblicos y justamente le recitaba el de 1 Corintios 7. Entonces, bueno, hermanos, no se niegan. El placer sexual está confinado para el matrimonio. Ahí está ahí y tiene un motivo. Nosotros lo vamos a ver un poquito más adelante. Ese tiene un motivo. ¿Por qué papá confinó eso directamente al matrimonio? Gloria a Dios. Dice, alegrar, alégrate, recréate. Y vamos a ver qué dice un poquito todo esto. Porque la Biblia clara, repetidamente, habla contra el mal uso o el abuso del sexo, como adulterio o fornicación. Mucha gente ha concluido que Dios condena el sexo en general. La verdad es que es todo lo contrario. La Biblia siempre habla con la aprobación de estas relaciones, con tal que estén confiadas a la pareja casada. ¿Se fijó usted, dice en los textos anteriores, cuántas veces se usa la palabra como alegrar, alégrate, recréate y goza, hablando de la relación matrimonial? La palabra recréate, vamos a buscar en Proverbios 5, 18 y 19, en hebreo significa estar intoxicado. El esposo debe estar intoxicado con el amor de su mujer y viceversa. Amén. Este pasaje indica que tal experiencia amorosa no fue diseñada únicamente para la propagación de la raza, sino también para el mero placer de la pareja. Dice, desde el huerto del Edén, dice, para más prueba aún de que Dios aprueba el amor sexual entre cónyuges, podemos considerar la hermosa historia que explica su origen. De entre toda la creación de Dios, solamente el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso lo podemos encontrar en Génesis 1:27. El capítulo 2 de Génesis nos da una descripción más detallada de la creación de Adán y Eva, incluyendo la afirmación de que Dios mismo trajo a Eva para Adán. Eso va a estar en el versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ahí paramos. Ahí paramos. Y esto va para nuestros hijos, hermanos. Este versículo es muy bueno para nuestros hijos. Porque hay muchos jóvenes que quieren experimentar sensaciones, quieren quemar etapas, y este es un verso hermoso, un versículo hermoso que nosotros utilizamos para predicar a los jóvenes. Entonces siempre le decimos, de la misma manera que Papá Dios le presentó a Adán, a Eva, y se la trajo, de la misma forma Papá Dios te va a traer a tu esposa o te va a traer a tu esposo, y hay que esperarlo en oración. Hay que esperarlo en oración, hermanos. Tenemos que hablar con nuestros hijos. Yo sé que muchos hermanos les cuesta hablar con los hijos, que no están acostumbrados, porque bueno, en muchos casos no hemos sido preparados de acuerdo a la enseñanza bíblica. Hay que reconocer algo. Nuestros padres, mis queridos hermanos, hicieron lo mejor que pudieron para educarnos. Y muchos utilizaron el modelo de enseñanza con nosotros, el mismo modelo que sus padres les enseñaron a ellos. Claro, cuando nosotros comparamos con la luz de la palabra de Dios, vemos que hay algunos vacíos y algunos huecos. Y gloria a Dios, ahí no tiene que entrar en nosotros el espíritu de juicio, sino que tiene que entrar en nosotros un espíritu de compasión y bendecir a nuestros padres. Si los tenemos, los bendecimos. Y si no están, oramos por ellos y le pedimos al Señor que los bendiga en el lugar donde están. Quiero compartir algo que es muy importante, tanto mamá y papá. Si tenemos hijos y ya son grandecitos, ¿no? Me refiero, empecemos a orar por los esposos y las esposas que nuestros hijos van a tener. La palabra habla siempre de matrimonio. Entonces estemos orando, Señor, vamos a poner un ejemplo. Si es una nena que tenemos, una hija, Señor,
prepara para el día de mañana el esposo de mi hija. Y empecemos a declarar con fe. Gracias por el siervo, gracias por ese hombre, ese varón de Dios, gracias porque él va a ser el esposo que mi hija necesita, el complemento que mi hija. Y si es un varón, lo mismo. Prepara a la esposa, prepara el camino, que sea la esposa, que sea la ayuda idónea. Todo lo que vamos aprendiendo en el curso, ustedes después lo van poniendo en la oración. Que sea esa esposa que mi hijo necesita, que sea esa ayuda idónea, que sea una buena esposa, buena madre. Nosotros tenemos que orar creyendo, hermanos. Y Dios lo va a hacer. Eso nunca dudando, nunca dudando, nunca dudando. Nunca dudando. Entonces, empezamos a poner, como decíamos el otro día en algún curso que vimos, que no me acuerdo cuál fue, que dijimos que pongamos la fe por obra. Y nuestras oraciones también hagámoslas con fe. No estemos por ahí, nada. En el nombre de Jesús declaramos todo por fe, dando palabra. Y Dios está escuchándonos lo que estamos diciendo. Adán conoció a su mujer. Una evidencia adicional sobre las bendiciones de Dios de estas relaciones sagradas las encontramos en Génesis 4:1, en la expresión encantadora empleada para describir el acto conyugal entre Adán y Eva. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió. Amén. Dice, qué mejor manera para describir el acto sublime e íntimo entrelazando mentes, corazones, emociones y cuerpo. La experiencia es un conocimiento mutuo entre ellos y es sagrado personal e íntimo. Tales encuentros fueron diseñados por Dios para mutuo gozo y bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vemos otro ejemplo. Y acá me parece que empezamos a romper un montón de estructuras. Quebramos toda estructura satánica que haya atado la mente de los hermanos con este tema, que es el juego erótico, y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. Nos vamos a remitir a la palabra. No vamos a utilizar ningún término vulgar, porque esta no es la finalidad del curso, pero sí es la finalidad de que nosotros conozcamos lo que dice la palabra. Puede resultar difícil entenderlo esto, pero los santos del Antiguo Testamento están definidos como buenos amantes. No eran cualquier cosa. Eran hombres y mujeres, como ustedes y como nosotros. Pero con la visión hermosa de lo que Dios le da. Vamos a ver Génesis capítulo 26. Y vamos a ver qué dice, después en casa cada uno lo va a repasar, desde el verso 6 al verso 11. Fíjense, acá encontramos a Isaac, que fue observado por el rey Abimelech en pleno juego de caricias con su esposa Rebeca. El pasaje no nos dice hasta qué punto fue este juego, pero tuvo que hacer seguramente algo muy elevado, porque Abimelech, el rey, llegó a pensar de que tenía que ser su esposa y no su hermana, como Isaac le había dicho. Recuerden que ellos tenían miedo, entonces le dijo que era la hermana, pero en realidad era la esposa. Fíjense, hasta qué punto fue esa intimidad en la cual el rey los vio. Entonces, ¿cuál es el error que cometió Isaac? Primero, que le dijo que era la hermana. Entonces el rey después se queja y le dice, pero ¿por qué me dijiste que era tu hermana si es tu esposa? Ese es el primer punto. Y el segundo punto que la palabra nos demuestra acá es que no está prohibido el juego, pero tiene que estar confinado a un lugar seguro, hermanos. A un lugar de intimidad. No andar haciendo demostraciones por todos lados. No. Dios lo diseñó de este modo, en la intimidad. ¿Para qué? Para protegerse, para dar seguridad. Nuestra esposa necesita un lugar íntimo, un lugar seguro, en donde no entre la suegra, el suegro, los hijos, donde lloren los pibes. No, nada. Tiene que ser seguro. Tampoco lo voy a publicar. Esta noche, o esta tarde. No. Tiene que ser seguro, tiene que ser un lugar de intimidad. Gloria a Dios. Otro punto, el 3, es la procreación.
Procrear es participar del proceso de reproducción de la especie. En Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificar y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis 9:1. Fíjense que está hablando de multiplicarse. Y la multiplicación no se da por ósmosis. En la multiplicación participa, o mejor dicho, en la multiplicación participa el acto íntimo que el Señor nos dio. Ese acto hermoso. Vamos a ver ahora algunas características de lo que es la procreación. Y gloria a Dios, porque es una bendición. Fíjense, como primera característica, y acá vamos a ir muy rápido porque hay unos versículos hermosos que nos dejan bien en claro todo. Los hijos son una bendición, no un estorbo. ¿Cuántos padres hay que maldicen a sus hijos todavía? Hacen alguna cosa y los insultan y le dicen vos de acá, vos de allá, hijo de la buena vida. No tenemos que maldecir a nuestros hijos, hermanos. Cada vez que nosotros le decimos una palabra mala a nuestros hijos, lo estamos maldiciendo. Entonces nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe que bendecimos a nuestra familia. Salmo 127:3 me dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjense en qué hermoso. ¿Qué expresa la Biblia de la planificación familiar? Y acá vamos a empezar a tocar un poquitito, algún puntito que a veces está un poco así entre pinzas. La Biblia no nos dice específicamente sobre el control de la natalidad, no lo habla. Pero nosotros vemos que desde el principio hasta el fin, Dios es un Dios de orden y de planificación. Y fíjense, yo encontré este versículo bíblico que nos va a caracterizar. Está en Lucas 14:28 y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y claro, acá es un tema de la planificación familiar, es un tema álgido, ¿no? Complicado. Pero, hermanos, nosotros no podemos tener hijos por cantidad. Y después, más adelante, vamos a ver por qué tenemos que planificar la familia. No es que tengamos 11 pibes, 12 pibes, 20 pibes. Nosotros conocemos familias que han llegado a tener más de 20 hermanos. Hermanos, sin ir muy lejos, mi abuelo paterno tuvo 23 hermanos. Entonces, fíjense, qué barbaridad. No los tuvo con una sola esposa, ¿no? Lamentablemente, mi bisabuelo fue enviudó muy joven. Y bueno, siempre, el abuelo siempre se casó. No quiso tener relaciones que sean fuera de lo tradicional, vamos a decir. Miren que estamos hablando del año más o menos 1920 para acá. Tener una relación de pareja y no estar casados en aquella época era muy complicado. Y yo recuerdo que mi bisabuelo trabajaba en los ferrocarriles y tenían que mantener una imagen siempre correcta. Y mi bisabuelo siempre fue un buen padre. Los conceptos que yo tengo dados por mi abuelo fueron buenos, pero 24 hijos tuvo. Entonces fíjense que tampoco es así. No podemos tener tantos hijos. Entonces, ¿por qué se debe planificar? Por la responsabilidad de lo que implica tener hijos, hermanos. Y la pastora ahora les va a empezar a hablar sobre ese tema, gloria a Dios. Dice, 2 razones por las cuales se debe planificar. Uno, dice, es por los derechos que tienen los hijos. Y otro punto, dentro del mismo punto hay 2 puntos, ¿no? Y uno dijimos por los derechos que tienen los hijos, y el otro punto, de ser amados y deseados. Dice, desde el vientre muchos niños son rechazados sin tener ellos culpa.
Ellos no pidieron nacer, pero fueron concebidos, tal vez en pecado o en un momento inoportuno, por falta de planificación. Y toda su vida llevan la marca del rechazo en su espíritu, alma y cuerpo. ¿Sus hijos se sienten deseados por usted? Y hay un punto que yo les voy a compartir algo muy lindo. No sabemos, cada uno sabe sus hijos si fueron deseados o pasó algo de todo esto que estuvimos hablando. Si nosotros en un punto no los hemos deseado, ustedes, es un buen momento para que como papás le oren al Señor y le pidan perdón por ese rechazo que al principio no lo quisieron tener. ¿Entienden? Es muy importante, porque dice acá que si no los hijos van a ser marcados. Y nosotros lo que menos queremos es que nuestros hijos tengan sus corazones lastimados. Y por eso el Señor es muy bueno y nos enseñó el perdón. Dice, una de las señales que anunció Dios que haría por medio de Juan el Bautista era volver el amor de los padres por los hijos como una manifestación del reino de los cielos. Y otra cosa que les voy a decir, nosotros somos hijos de Dios y nuestros hijos, aquellos que van a la iglesia, también. Y si no van a la iglesia, también son nuestros hijos, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros nos equivocamos como papás, no tengamos lo que el mundo dice de orgullo, que como vos, siendo el padre, le vas a pedir perdón a tu hijo, pero ¿qué te pensás? Ellos son tus hijos, te tienen que obedecer. Cuando nosotros nos equivocamos como papás, porque muchas veces nos hemos equivocado como papás, tenemos que reconocerlo. Y decirle, mira hijo, la verdad, perdóname, porque en tal situación me pasó esto y yo la verdad que no me di cuenta, lo dije sin pensar, bueno, no sé, lo que ustedes pasen, es importante que a nuestros hijos le pidamos perdón. Es algo que el Señor nos manda a hacer, no solamente con los hermanos de la iglesia, con toda nuestra familia, y más, cuanto más con un hijo. Con la familia de Dios, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra familia. Recuerden que nuestro primer ministerio es la familia, es nuestra casa, nuestra esposa y nuestros hijos. Entonces, con todo lo que venimos hablando, sin lugar a dudas, la voluntad de Dios es que nuestros hijos sean amados. Tenemos que amar a nuestros hijos. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que abrazaste a tu hijo, a tu hija y le dijiste que los amabas? ¿Cuánto hace? Bueno, si hace mucho, es tiempo de que podamos orar, abrazarlos, decirle cuánto lo amamos. Ustedes no saben la bendición que es cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que los amamos, que los cuidamos. No es solamente venir. Nosotros a veces tenemos una visión un poco distorsionada, y de nosotros habla del hombre, ¿no? Dice, no, porque yo soy el único que trabaja, el único que mantiene la casa, acá nadie hace nada. Bueno, es una responsabilidad nuestra, la del hombre. Y si decidimos formar un hogar, tenemos que llevar ese hogar adelante. Gloria a Dios. Habíamos visto, y retomo, para centralizar la idea de vuelta, uno de los derechos o una de las razones que tenían nuestros hijos era el derecho a ser amados y deseados, y vamos al segundo punto, que es el derecho de ser educados. Ellos merecen recibir una educación apropiada y formal, y enseñarles a formar una familia. Ellos deben recibir la instrucción, hermanos. No pueden vivir como cabritos. El padre que ama es un padre que educa y que guía. Deuteronomio 4:9 nos dice, fíjense en gloria a Dios, por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no se te olviden de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Deuteronomio 11:19 y 20 dice, y las enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este versículo es hermoso, Proverbios 22:6. Y el tercer punto que tenemos, nuestros hijos tienen derechos a ser corregidos. Y fíjense en versículo bíblico, Proverbio 13:24.
El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Acá la palabra dice detiene el castigo. No es que a nuestros hijos le tenemos que pegar con un palo, con un fierro, lo tenemos que agarrar a cintazo como tenemos la desgraciada costumbre de ver. No hace falta pegarle a nuestros hijos. Si hacen algo incorrecto, los sentamos y lo corregimos. Le quitamos la Play, le quitamos el celu, eso es lo que más le va a doler. Porque si vos le pegás, va a venir ahí. De cualquier manera, la Biblia nos dice que a nuestro hijo lo tenemos que corregir con varita. ¿Qué quiere decir? Un correctivo que lo sienta, pero no matarlo a golpes. La corrección no quiere decir tener que matarlos a golpes. Ya vimos el derecho que tienen nuestros hijos. Ahora vamos a ver el derecho que tiene nuestra esposa. La esposa también tiene derechos. ¿De qué? Por su salud. No pueden tener muchos hijos, porque si no la estaríamos sacrificando, deteriorando. El esposo que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia, él también cuidará de la salud de su esposa. Y les doy un ejemplo. Nosotros tenemos una hermana en la congregación que tiene 6 niños. Todos los niños los tuvo por cesárea. Y eso es peligrosísimo. ¿Saben por qué? Porque el útero de la mujer, cada vez que lo cortan, lo surcen, lo cortan, se va haciendo cada vez más fino. Entonces eso puede traer un problema grave a medida que va creciendo. Y más grave aún, ¿sabes qué es? Si esa mujer va aumentando de peso. Entonces es muy, pero muy peligroso. Por eso tenemos que planificar la familia, hermanos. Y aparte, yo le agregaría un punto más, que acá no lo tengo y no lo pusimos, pero nuestros hijos tienen que vivir bien. No podemos traerlos al mundo para que sufran. Tenemos que tenerlos con dignidad. Tenemos que nosotros como padres tenemos que ser conscientes de los ingresos que tenemos. No es que yo tengo 6 pibes en una tanda y cuando los pibes tienen 8 o 9 años, ahí arranco con otra tanda de 6, que es como se hacía antiguamente. Entonces, claro, los mayores crían a los chicos y ayudan a la mamá, pero tampoco es eso. Tampoco. Si se dio en alguna de las familias que nosotros tenemos en las congregaciones, sí se dio. Y a veces nosotros escuchamos que los hermanos mayores dicen: yo tuve que sacrificar mis sueños para criar a mi hermano o a mis hermanos. Y en otros casos sí, mamá falleció muy joven y nosotros, que éramos los hermanos mayores, nos quedamos a cargo de los más chicos. Entonces fíjense en qué hermoso, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Nuestro Dios planifica y tiene todo. Si tiene un propósito en tu vida, es porque Dios ya lo planificó. Fíjense en sencillo, esto es muy sencillo. Dios es sencillo, hermanos. Si nosotros leemos la Biblia, vamos a conocer el corazón de Dios. Gloria a Jesús. Dice prevención de la cuarto punto, prevención de la fornicación. Dice, la palabra fornicación incluye toda clase de pecado sexual, relaciones sexuales con alguien que no sea tu cónyuge. Dice, ¿cómo previene Dios el pecado sexual? Punto 1, a través del matrimonio. Primera de Corintios 7:2 dice, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Primera de Corintios 7:9, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Existe un solo método legítimo y instituido por Dios para satisfacer el deseo sexual, que es el mismo que implantó en los seres humanos, el acto conyugal. Otro punto, a través de sus mandamientos. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación. Otro versículo hermoso, Primera de Corintios 6:18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, y algo muy importante es que trae muerte espiritual. En el nombre de Jesús, todas esas cosas para nuestras vidas no las queremos. ¿Cuáles son? Dice, las consecuencias. Uno, como dijimos recién, es la muerte espiritual.
Timoteo 5:6, primera de Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Proverbios 6:26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Proverbios 6:26. Qué Otro, ¿no? Qué importante, pastora, lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que causa o cuáles son las consecuencias de la fornicación y el adulterio? Y vimos la muerte espiritual, vimos la deshonra en el matrimonio, que es el puntito que viene ahora, ¿no? Dice, y qué lindo cómo el Señor nos guarda, y el consejo que nos da en el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 4, nos dice, honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios, a los adulterios los juzgará Dios. Y otro hermoso punto, y acá encontramos el tema de los hijos no deseados, las madres solteras y los abortos. Fíjense en que la Biblia cubre todo el aspecto que nosotros estamos viendo en la sociedad. Cuando hablamos de hijos no deseados, madres solteras y abortos, fíjense en lo que nos dice la palabra, gloria a Dios. Salmo 139:15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Aunque en lo oculto fui formado. Quiere decir que ese es un aspecto feo. Fíjense en lo que nos está diciendo el salmista. Yo fui creado en la oscuridad, como algo relegado. Y acá encontramos al hijo no deseado. A veces los hijos no deseados es un tema complicado. Pero cuando llegamos a Cristo, si nosotros pasamos por esa faceta, gloria a Dios porque el Señor sana nuestro corazón. Y ese hijo lo aceptamos, lo amamos, lo cuidamos. Con el mismo amor que el Señor te aceptó, te cuidó, cuando Él te recibió en su seno, cuando recibiste a Cristo en tu corazón, papá te adoptó para que seas un hijo de Él. Éxodo 20:13 dice, no matarás. Fíjense en acá cómo está poniendo el freno. ¿Cómo pone el freno? Y Éxodo 23:7 dice, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y estos dos versículos son dos versículos en los cuales las iglesias se apoyan con esta famosa ley que ahora viene o está por salir. Entonces tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar. Nosotros somos cuidadores de la vida. Cuidamos la vida de la mamá, cuidamos la vida de los hijos. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice justamente eso. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que cuidarlos. Y entramos al último punto, gloria a Dios. El punto 4, que es el divorcio, dice Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 5:32, pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, come adulterio. Mateo 5:32, nos conduce a la amargura y al infierno. Proverbios 5:3 y 5 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Y el otro versículo, Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. Fíjense que la palabra misma nos va hablando, nos va enseñando, nos va formando y nos va abriendo la mente, ¿no es cierto? Nos va abriendo la mente para que nosotros empecemos a caminar como realmente el Señor quiere en nuestro matrimonio, ¿no es cierto? Porque a veces quizás somos buenos cristianos, hacemos cosas que Dios nos manda a hacer, pero nuestro matrimonio a veces
deja mucho que desear. Y fíjense cómo el Señor quiere formarnos en todas las áreas de nuestra vida, aún, como dijimos recién, en nuestros hijos, en nuestros nietos, porque es muy lindo que el día de mañana sus hijos, cuando tengan sus propias familias, les digan, me gustaría tener un matrimonio como el de ustedes. Y es muy lindo eso, es de mucha bendición. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser agradecido a Dios, que Dios nos dio estas herramientas para poder aprenderlas, para ponerlas por obra y para enseñar a otros. Y el día de mañana ustedes también le van a enseñar a otros que van a necesitar. Porque esto mucha gente no lo sabe. Muchos hermanos que van a muchas iglesias tampoco lo saben y lo van llevando a veces como pueden, porque a veces también les cuesta hablar. Entonces, al no comunicarse con los pastores, al no hablar con los líderes, van como pueden, como quien dice, ¿no es cierto? Entonces, bueno, Dios nos dio estas herramientas para compartirlas con ustedes. Compartir. Hago escala en este último punto, que es el del divorcio. Fíjense que la palabra habla de fornicación. Eso quiere decir que la Biblia avala el divorcio en caso de infidelidad. Puede haber otros casos más que son los que se están moviendo en la actualidad. Eso lo tienen que hablar cada uno con su pastor. El pastor de la iglesia les va a dar la guía correcta de cómo tienen que moverse. Nosotros hemos tenido algunos casos muy puntuales y los hemos aconsejado con la palabra. La palabra solamente avala este punto. Puede haber algún otro punto más, pero hay que analizarlo muy detenidamente. Si yo me levanto a la mañana y no me gusta cómo está peinada mi esposa o el desayuno que me presentó y voy y pido el divorcio, eso no es de bendición. Las leyes argentinas ahora se han modificado. Hay algunas cosas que están un poco así, para el punto de vista de la iglesia, distorsionados. No vamos a hablar de ese tema porque nosotros no estamos para evaluar el Código Civil y Comercial, que es el que está rigiendo ahora en la Argentina. Nosotros nos manejamos solamente con lo que dice la palabra. Así que bueno, gloria a Dios. Ha sido un hermoso tema. Les pedimos disculpas, hermanos, hoy nos hemos excedido, la clase se nos fue demasiado larga, la lección, 1:15, 1:20. Les pedimos mil disculpas. Trataremos de que no sea así, pero esta lección, que es la número 3, es, junto con las dos primeras, es la piedra fundamental para que nosotros ahora empecemos a crecer. Les damos la gloria a Dios, los amamos en Cristo. Volvemos de vuelta a repetirlo. Si tienen dudas, mándenle las preguntas a su pastor. El pastor Esteban nos va a estar mandando las preguntas. Gloria a Dios, y nosotros nos vamos a tomar un hermoso tiempo para responder todo. Así que bueno, le vamos a pedir a la pastora que nos despida. Los amamos en Cristo y nos estamos viendo prontito para la lección número 4. Que el Señor les bendiga. Amén. Bueno, Señor, cómo no alabarte, bendecir tu nombre, glorificarte y exaltarte. Y nuestras palabras no alcanzan, Padre, para agradecer lo que haces por nosotros, Señor. Te damos gracias por esta noche de gloria, por compartir con mis hermanos, Señor, tu palabra, que es aquello que nos levanta, Señor, que es aquello que nos abre la mente, Señor, para conocer bien tu palabra y podernos guiar, Señor, a las buenas obras. Te damos gracias, Señor, por no solamente educarnos como hijos de Dios, sino también en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, como ser buenos cristianos, como ser buenos hijos tuyos, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido en el nombre de Jesús que formes matrimonio sobre la roca, que sean familias sólidas, Padre, en el nombre de Jesús, donde sus hijos, Señor, respeten a sus padres, los honren, Señor, donde este matrimonio, Señor, sea unido, Señor, como dice tu palabra, una sola carne. Que todos estos principios que estamos viendo, estas enseñanzas, estos versículos se cumplan sobre las vidas de tus hijos. Te damos gracias por la iglesia de Córdoba, por mis hermanos, por los pastores. Bendice su familia, Señor, su congregación y sus vidas personales. Te damos gracias por esta noche una vez más. Dejamos en tus manos esta lección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. No dejen de hacer los ejercicios, Los ejercicios son una excusa para que se junten, tomen un cafecito. Siempre le vamos a decir lo mismo. El ejercicio es una excusa
Pero bueno, gloria a Dios. Es una bendición, hermanos, haberles podido compartir la lección número 3. Amén. Los amamos en Cristo, los esperamos para la lección 4 el próximo viernes a partir de las 8. Y siempre les vamos a decir algo, hermanos. Recuerden que Jesús les ama. Amén. Y nosotros también. Chao. Dios bendiga. Hasta la semana que viene. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.